Bueno, ahora vamos a dar la tipo exponencial, ¿vale? Tenemos aquí dos, una con la base e y otra con base cualquier número a, ¿vale? Bueno, si os acordáis, las derivadas, ¿os acordáis cómo derivábamos e elevado a f? Era e elevado a f, su derivada por f', ¿vale? Por eso ahora lo que buscaremos es que la integral de esto sea e elevado a f, ¿vale? Y lo mismo nos pasaba con un número. A elevado a f, su derivada era a elevado a f por f' por el logaritmo neperiano de a. Por eso ahora lo que buscaremos esta parte de aquí, que si la despejamos nos queda elevado a f partido del logaritmo neperiano de a, ¿vale? ¿Lo veis? Esta de aquí y esta de aquí, ¿vale? Bueno, pues nada, pues vamos manos a ello. Aquí tenemos 3 elevado a x, es decir, a elevado a f, y como es multiplicado por un 1, pues tenemos la derivada de lo de arriba. Con lo cual nos quedaría que esto es la integral de 3 elevado a x partido del logaritmo neperiano de 3. ¿Vale? Esta de aquí. Esta sería maravilloso si tuviéramos elevado a 5x y aquí por un 5, ¿no? Para que tener la derivada de elevado a f. Pero como no lo tenemos, bueno, pues el truquito que sabemos. Multiplicamos por 5, pero también multiplicas por un quinto. De forma que la integral me queda un quinto y e elevado a f por f', su integral es e elevado a f. ¿Vale? Siguiente. Bueno, esto aplicamos la propiedad de las potencias. Tienen distinta base, pero mismo exponente, con lo cual multiplicamos el 2 por 5 y nos queda pues lo mismo, a elevado a f. Bueno, pues será, la integral es 10 elevado a x partido del logaritmo neperiano de 10. ¿Vale? Acordaros siempre ponerle un más c aquí a todas ellas, ¿vale? Aunque yo no lo ponga, pero tienes que ponerlo siempre, ¿vale? Siguiente. Bueno, esta tenemos elevado a menos x. Sería maravilloso si tuviéramos aquí multiplicado por un menos 1, ¿no? Para que sea elevado a f y la derivada de menos x es menos 1. Como no lo tenemos, pues es como si dividiésemos entre menos 1. Es decir, esto, ¿vale? De forma que me queda que su integral es menos 1 por e elevado a f. Más la c esa, ¿vale? Lo pongo así. Esta de aquí, lo mismo, sería maravilloso. Tenemos e elevado a f, pero la derivada de 2x más 1 es 2. Es decir, sería maravilloso si tuviéramos esto. Como no lo tenemos, pues multiplicamos también por un medio. De forma ya que me queda que esto es la integral de un medio por e elevado a f. ¿Vale? Más la c esa rara o la constante k que le queráis poner, ¿vale? Bueno, vamos a hacer algún ejercicio más, pero la verdad es que estas son bastante en general sencillas, ¿vale? ¿Habéis visto cómo antes con saber la forma compuesta no hace falta saber la simple porque ya es la misma, pero ya sabemos que la derivada de x es 1? Bueno, vamos a hacer alguno más que tenemos por aquí. Cogemos y nos hacemos la derivada de e elevado al seno de x por el coseno. Bueno, pues aquí tenemos e elevado a f y la derivada del seno es el coseno. Pues estupendo. ¿Cuál es la integral? Pues e elevado al seno de x. Ya está. ¿Vale? Siguiente. E elevado al logaritmo neperiano de x partido de x. Bueno, esto no es e elevado al logaritmo neperiano de x por 1 partido de x, pues e elevado a f por f'. Su integral es e elevado al logaritmo neperiano de x. ¿Vale? Ya está, no tiene mucho más. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo el tema de los estos, ¿vale? No tiene mayor historia, ¿vale? Bueno, pues hala.